gallos. Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caer y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. Moraleja: a quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Comentario: fábula de El águila y los gallos. Periódico El Economista. Hacienda auxiliará a 12 autonomías a través del FLA este año, más que nunca. José Luis Bajo Benayas, Ingrid Gutiérrez, 17 de marzo de 2016. Porque no se auxilian a los autónomos, que son los que pueden crear empleo y no destruirlo. Conocen los gobernantes corruptos o que lo sean o lo permitan. Porque no se les quita las competencias a las autonomías que tengan que pedir ayuda al FLA. Porque a los dirigentes de esas comunidades se les lleva ante un juez por mala gestión económica, social y laboral. Por ejemplo, a Periódico Expansión. Reunión con Oriol Junqueras Montoro se compromete a pagar mes a mes los anticipos a Cataluña. Periódico Expansión. Cataluña del PI presentará un ERE que afectará a todos los empleados de su planta de Barcelona. Porque durante esta crisis han habido tantos EREs, sí o casualidad los sindicatos por cada despedido prejubilados se llevan un porcentaje, son los que mejor han vivido durante la crisis, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de terror, cara llorando a mares. Y Andalucía tenemos 1.198.000, parados del total de España 4.780.000, más todos los parados que le sumen más parados. Periódico El Economista. El FMI advierte que la próxima crisis amenaza con agotar las defensas globales. José Luis de Haro, Nueva York, 18 de marzo de 2016. Párrafos de la noticia. El Fondo Monetario Internacional advirtió en un análisis publicado este jueves y presentado a su directorio el pasado 7 de marzo que el colchón financiero global para enfrentar futuras crisis se ha fragmentado durante los últimos años, lo que hace más difícil responder a situaciones complicadas, como la vivida en 2008. Los ciclos financieros han crecido tanto en amplitud como en duración. Los flujos de capital se han vuelto mucho más volátiles y las empresas no financieras han cobrado mucha más importancia, lo que ha alterado la naturaleza de los riesgos sistémicos, advertían desde el fondo. Las necesidades podrían exceder los recursos colectivos disponibles, alertó la institución al referirse a las herramientas disponibles para enfrentar una próxima crisis sistémica para la economía mundial. Sin embargo, el FMI avisó que desde la crisis de 2008, el sistema ha sufrido diversas vulnerabilidades y cambios estructurales que han tenido un impacto significativo en el sistema monetario internacional. De ahí que la institución pida varias reformas para avanzar hacia una red más coherente. Web europarleuropa.eu. Presupuesto del Parlamento Europeo 2014. Supongo que todos los años serán parecidos. Se dedica al funcionamiento de una institución que cuenta con 751 diputados y 24 lenguas oficiales. El presupuesto del Parlamento forma parte del presupuesto general de la Unión Europea, del que constituye cerca del 1%. El presupuesto del PE representa una quinta parte del gasto administrativo total de todas las instituciones de la Unión Europea. El presupuesto del Parlamento Europeo para 2014 es de 1.756 millones de euros, de los cuales el 35% está destinado a gastos de personal, principalmente el salario de los 6.000 empleados que trabajan en la Secretaría General y en los grupos políticos. Además, estos gastos incluyen los costes de interpretación, traducción externa y gastos de emisión para el personal. Dado que el Parlamento es una institución elegida democráticamente y dedicada a aprobar legislación aplicable en todos los Estados miembros, una gran parte de su personal permanente, temporal e independiente se dedica a la traducción e interpretación que requieren los procedimientos parlamentarios, de manera que los Estados miembros y sus ciudadanos puedan seguirlos. Aproximadamente un 27% del presupuesto para 2014 se destina a gastos de los diputados, entre los que se incluyen salarios, gastos de viajes,
despachos y la remuneración de asistentes personales. El gasto inmobiliario del Parlamento asciende al 11% del presupuesto para 2014. En él se incluyen los costes de alquiler, construcción, mantenimiento, seguridad y funcionamiento de los inmuebles del Parlamento en los tres principales lugares de trabajo, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, así como en sus oficinas de información en los 28 Estados miembros. La política informativa y otros gastos administrativos, como los dedicados a la informática y las telecomunicaciones, constituyen el 21%. Las actividades de los grupos políticos suponen otro 6% del total del presupuesto. Medios que yo pondría para que intentar corregir una posible nueva crisis. Primero, reducción de parlamentarios europeos. Medidas que yo pondría para que intentar corregir una posible nueva crisis. Primero, reducción de parlamentarios europeos, de 751 diputados a 187 a 188 respetando a los representantes de cada país, gastos de 6.000 empleados que se quede la mitad 3.000 empleados, lo que sería una reducción desde 1.756 millones de euros a la mitad que serían 878 millones de euros. Aunque esto sea de año 2014, supongo que todos los años será más o menos los mismos gastos. En cuanto a España, segunda reducción de número de parlamentarios. Senado, de 208 la mitad 104, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado. Congreso de los Diputados, de 350 la mitad 175, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado. Parlamentos autonómicos, la mitad de representantes según la cantidad que tenga cada autonomía, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado, hasta eliminarlas. Parlamentos de diputaciones, la mitad de representantes según la cantidad que tenga cada diputación. Ayuntamientos, la mitad de concejales según el ayuntamiento que sea. Entre otras cosas porque hoy por hoy se pueden hacer muchas cosas por Internet. Decimos que estamos en el siglo XXI y sin embargo seguimos teniendo las mismas estructuras administrativas de los siglos XVIII y XIX. Transferencia desde el Estado a las autonomías. 345.293,67 millones de euros totales todas las autonomías. Voy viernes 30 de octubre de 2015, presupuestos generales del Estado. Agencias estatales, 93.758,84 millones de euros totales. Voy viernes 30 de octubre de 2015, presupuestos generales del Estado. Si se elimina hasta en las autonomías nos ahorraríamos 345.293,67 millones de euros totales, que se podrían utilizar en crear empleo, dar más y mejores servicios sociales, más maestros, profesores, médicos, más policías, jueces y otros. Periódico El Mundo, en Andalucía, las diputaciones son más útiles que la Junta. Energías renovables. Tercero, en cuanto a las llamadas energías limpias, ahorraría hasta 2 billones en proyectos fósiles. Periódico El Economista, párrafos de la noticia. Se propone iniciativas como el aumento de la inversión en renovables desde los 270.000 millones de dólares en 2014 a los 400.000 en 2030. Teniendo en cuenta que de todos esos millones de dólares supongo que salen del pago de impuestos no solo de los españoles sino también del resto del mundo. Por último, Araujo señala que el 17% de la población mundial, 1.200 millones de personas, carece de acceso a la electricidad. La estimación indica que el coste para alcanzar el acceso mundial sería de 979.000 millones de dólares, unos 49.000 millones por año, entre el periodo comprendido entre 2011 y 2030, y con esos billones de euros y de dólares,
se podría mejorar en servicios sociales, educativos, de seguridad, sanidad. Periódico El Economista, la energía limpia ahorraría hasta 2 billones en proyectos fósiles. F19 de marzo de 2016. La adopción de las medidas necesarias para mitigar el calentamiento global, es decir, limitar a 2 grados centígrados el aumento de la temperatura, ahorraría hasta 2 billones de dólares en la ejecución de proyectos relacionados con el petróleo, el carbón y el gas, según un estudio publicado por Funcas. El informe, elaborado por la profesora Kathleen Araujo, analiza los diferentes factores que pueden derivarse de una política energética que cumpla con lo pactado en el Acuerdo de París COP21. La apuesta por las renovables en detrimento de los hidrocarburos podría provocar que las reservas de estas fuentes de energía se convirtieran en activos hundidos, es decir, inversiones cuyo coste no se podría recuperar. Por ello, explica el informe, tiene especial importancia que se preste atención a los plazos y las medidas políticas de cara a una transición hacia un modelo con menos emisiones de carbono. Los análisis realizados por Citigroup calculan que el gasto en energía entre 2015 y 2040 sería mayor con fuentes tradicionales, 192 billones, que con tecnologías bajas en carbono, 190 billones. Medidas extra contra el calentamiento. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía, AIE, considera que las medidas planteadas no son suficientes para limitar la subida de la temperatura media global a 2 grados, para lo que propone iniciativas como el aumento de la inversión en renovables desde los 270.000 millones de dólares en 2014 a los 400.000 en 2030. Araujo cita un estudio de la AIE que calcula que los subsidios a nivel mundial a los combustibles fósiles ascendieron a 490.000 millones de dólares en 2014, mientras que los destinados a renovables fueron 135.000 millones. El estudio publicado por Funcas también cita el informe Stern, que, en su actualización de 2008, cifra los costes de transición para evitar los peores efectos del CO2 en un 2% del PIB mundial, mientras que la apuesta por una energía baja en carbono podría aportar hasta 2,5 billones de dólares de beneficios al año. Aparte de los costes puramente económicos, Araujo plantea que otros costes reales del cambio de sistema energético y otros factores a tener en cuenta del actual, como el efecto que tiene sobre la salud, ya que, según el Global Energy Assessment, este provoca hasta 5 millones de muertes prematuras al año, así como un 5% de las enfermedades. La mayoría de estas dolencias, según este estudio, vienen dadas por la contaminación del aire de interiores y la exposición exterior a la combustión parcial de combustibles fósiles y de biomasa. Por otra parte, el estudio afirma que los accidentes también juegan un papel importante en la valoración de estos costes, para lo que cita 2 ejemplos: el derrame de petróleo en el Golfo de México de la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, operada por BP, en 2010, ha costado 53.000 millones de dólares hasta la fecha, mientras que el desastre nuclear de Fukushima tendrá un coste total que oscilará entre los 325.000 y los 406.000 millones de dólares. Asimismo, el informe explica que los fenómenos climatológicos extremos provocan daños entre los 18.000 y los 33.000 millones de dólares al año en el sistema eléctrico de Estados Unidos. Por último, Araujo señala que el 17% de la población mundial, 1.200 millones de personas, carece de acceso a la electricidad. La estimación indica que el coste para alcanzar el acceso mundial sería de 979.000 millones de dólares, unos 49.000 millones por año, entre el periodo comprendido entre 2011 y 2030. Si no empezamos a darnos cuenta de lo avanza que ha habido en la Unión Europea por la unión de muchos países del continente europeo y en España, nos puede pasar como la moraleja de esta fábula. McDonald. Match.
Si no empezamos a darnos cuenta de los muchos avances que han habido en la Unión Europea por la unión de muchos países del continente europeo y en España, nos puede pasar como la moraleja de esta fábula. Comentario fábula de El águila y los gallos. Periódico El Economista. Hacienda auxiliará a 12 autonomías a través del FLA este año, más que nunca. José Luis Bajo Benayas Ingrid Gutiérrez 17 de marzo de 2016. Porque no se auxilian a los autónomos que son los que pueden crear empleo y no destruirlo, como hacen los gobernantes corruptos o que lo sean o lo permitan. Porque no se les quita las competencias a las autonomías que tengan que pedir ayuda al FLA. Porque a los dirigentes de esas comunidades no se les lleva ante un juez por mala gestión económica, social y laboral. Por ejemplo a Periódico Expansión. Reunión con Oriol Junqueras Montoro se compromete a pagar mes a mes los anticipos a Cataluña. Periódico Expansión. Cataluña del PI presentará un ERE que afectará a todos los empleados de su planta de Barcelona. Porque durante esta crisis han habido tantos EREs, sí o casualidad los sindicatos por cada despedido prejubilados se llevan un porcentaje, son los que mejor han vivido durante la crisis cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de terror, cara llorando a mares. Y Andalucía tenemos 1.198.000, parados del total de España 4.780.000, más todos los parados que le sumen más parados. Periódico El Economista. El FMI advierte que la próxima crisis amenaza con agotar las defensas globales. José Luis de Haro, Nueva York, 18 de marzo de 2016. Párrafos de la noticia. El Fondo Monetario Internacional advirtió en un análisis publicado este jueves y presentado a su directorio el pasado 7 de marzo que el colchón financiero global para enfrentar futuras crisis se ha fragmentado durante los últimos años, lo que hace más difícil responder a situaciones complicadas, como la vivida en 2008. Los ciclos financieros han crecido tanto en amplitud como en duración, los flujos de capital se han vuelto mucho más volátiles y las empresas no financieras han cobrado mucha más importancia, lo que ha alterado la naturaleza de los riesgos sistémicos, advertían desde el fondo. Las necesidades podrían exceder los recursos colectivos disponibles, alertó la institución al referirse a las herramientas disponibles para enfrentar una próxima crisis sistémica para la economía mundial. Sin embargo, el FMI avisó que desde la crisis de 2008, el sistema ha sufrido diversas vulnerabilidades y cambios estructurales que han tenido un impacto significativo en el sistema monetario internacional. De ahí que la institución pida varias reformas para avanzar hacia una red más coherente. Web europarleuropa.eu. Presupuesto del Parlamento Europeo 2014, supongo que todos los años serán parecidos. Se dedica al funcionamiento de una institución que cuenta con 751 diputados y 24 lenguas oficiales. El presupuesto del Parlamento forma parte del presupuesto general de la Unión Europea, del que constituye cerca del 1%. El presupuesto del PE representa una quinta parte del gasto administrativo total de todas las instituciones de la Unión Europea. El presupuesto del Parlamento Europeo para 2014 es de 1.756 millones de euros, de los cuales el 35% está destinado a gastos de personal, principalmente el salario de los 6.000 empleados que trabajan en la Secretaría General y en los grupos políticos. Además, estos gastos incluyen los costes de interpretación, traducción externa y gastos de emisión para el personal. Dado que el Parlamento es una institución elegida democráticamente y dedicada a aprobar legislación aplicable en todos los Estados miembros, una gran parte de su personal permanente, temporal e independiente se dedica a la traducción e interpretación que requieren los procedimientos parlamentarios, de manera que los Estados miembros y sus ciudadanos puedan seguirlos. Aproximadamente un 27% del presupuesto para 2014 se destina a gastos de los diputados, entre los que se incluyen salarios, gastos de viajes, despachos y la remuneración de asistentes personales. El gasto inmobiliario del Parlamento asciende al 11% del presupuesto para 2014. En él se incluyen los costes de alquiler, construcción, mantenimiento, seguridad y funcionamiento de los inmuebles del Parlamento en los tres principales lugares de trabajo, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.
así como en sus oficinas de información en los 28 Estados miembros. La política informativa y otros gastos administrativos, como los dedicados a la informática y las telecomunicaciones, constituyen el 21%. Las actividades de los grupos políticos suponen otro 6% del total del presupuesto. Medidas que yo pondría para que intentar corregir una posible nueva crisis. Primero, reducción de parlamentarios europeos, de 751 diputados a 187 a 188 respetando a los representantes de cada país, gastos de 6.000 empleados que se quede la mitad 3.000 empleados, lo que sería una reducción desde 1.756 millones de euros a la mitad que serían 878 millones de euros. Aunque esto sea de año 2014, supongo que todos los años será más o menos los mismos gastos. En cuanto a España, segunda reducción de número de parlamentarios, Senado, de 208 la mitad 104, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado. Congreso de los Diputados, de 350 la mitad 175, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado. Parlamentos autonómicos, la mitad de representantes según la cantidad que tenga cada autonomía, esto se podría llevar a cabo ya, pero para eso tendrían que tener sentido y conciencia de Estado, hasta eliminarlas. Parlamentos de diputaciones, la mitad de representantes según la cantidad que tenga cada diputación. Ayuntamientos, la mitad de concejales según el ayuntamiento que sea. Entre otras cosas, porque hoy por hoy se pueden hacer muchas cosas por internet. Decimos que estamos en el siglo XXI y sin embargo seguimos teniendo las mismas estructuras administrativas de los siglos XVIII y XIX. Transferencia desde el Estado a las autonomías. 345.293,67 millones de euros totales todas las autonomías. Voy viernes 30 de octubre de 2015, presupuestos generales del Estado. Agencias estatales, 93.758,84 millones de euros totales. Voy viernes 30 de octubre de 2015, presupuestos generales del Estado. Si se elimina hasta en las autonomías nos ahorraríamos 345.293,67 millones de euros totales, que se podrían utilizar en crear empleo, dar más y mejores servicios sociales, más maestros, profesores, médicos, más policías, jueces y otros. Periódico El Mundo, en Andalucía, las diputaciones son más útiles que la Junta. Energías renovables. Tercero, en cuanto a las llamadas energías limpias, ahorraría hasta 2 billones en proyectos fósiles. Periódico El Economista, párrafos de la noticia. Se propone iniciativas como el aumento de la inversión en renovables desde los 270.000 millones de dólares en 2014 a los 400.000 en 2030. Teniendo en cuenta que de todos esos millones de dólares supongo que salen del pago de impuestos no solo de los españoles sino también del resto del mundo. Por último, Araujo señala que el 17% de la población mundial, 1.200 millones de personas, carece de acceso a la electricidad. La estimación indica que el coste para alcanzar el acceso mundial sería de 979.000 millones de dólares, unos 49.000 millones por año, entre el periodo comprendido entre 2011 y 2030, y con esos billones de euros y de dólares, se podría mejorar en servicios sociales, educativos, de seguridad, sanidad. Periódico El Economista, la energía limpia ahorraría hasta 2 billones en proyectos fósiles. F19 de marzo de 2016. La adopción de las medidas necesarias para mitigar el calentamiento global, es decir, limitar a 2 grados centígrados el aumento de la temperatura, ahorraría hasta 2 billones de dólares en la ejecución de proyectos relacionados con el petróleo, el carbón y el gas, según un estudio publicado por Funcas. El informe, elaborado por la profesora Kathleen Araujo, analiza los diferentes factores que pueden derivarse de una política energética que cumpla con lo pactado en el Acuerdo de París COP21. La apuesta por las renovables en detrimento de los hidrocarburos podría provocar que las reservas de estas fuentes de energía se convirtieran en activos hundidos, es decir, inversiones cuyo coste no se podría recuperar. Por ello, explica el informe,
tiene especial importancia que se preste atención a los plazos y las medidas políticas de cara a una transición hacia un modelo con menos emisiones de carbono. Los análisis realizados por Citigrow calculan que el gasto en energía entre 2015 y 2040 sería mayor con fuentes tradicionales, 192 billones, que con tecnologías bajas en carbono, 190 billones. Medidas extra contra el calentamiento. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía, AIE, considera que las medidas planteadas no son suficientes para limitar la subida de la temperatura media global a 2 grados, para lo que propone iniciativas como el aumento de la inversión en renovables desde los 270.000 millones de dólares en 2014 a los 400.000 en 2030. Araujo cita un estudio de la AIE que calcula que los subsidios a nivel mundial a los combustibles fósiles ascendieron a 490.000 millones de dólares en 2014, mientras que los destinados a renovables fueron 135.000 millones. El estudio publicado por Funcas también cita el informe Stern, que, en su actualización de 2008, cifra los costes de transición para evitar los peores efectos del CO2 en un 2% del PIB mundial, mientras que la apuesta por una energía baja en carbono podría aportar hasta 2,5 billones de dólares de beneficios al año. Aparte de los costes puramente económicos, Araujo plantea que otros costes reales del cambio de sistema energético y otros factores a tener en cuenta del actual, como el efecto que tiene sobre la salud, ya que, según el Global Energy Assessment, este provoca hasta 5 millones de muertes prematuras al año, así como un 5% de las enfermedades. La mayoría de estas dolencias, según este estudio, vienen dadas por la contaminación del aire de interiores y la exposición exterior a la combustión parcial de combustibles fósiles y de biomasa. Por otra parte, el estudio afirma que los accidentes también juegan un papel importante en la valoración de estos costes, para lo que cita dos ejemplos: el derrame de petróleo en el Golfo de México de la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon, operada por BP, en 2010, ha costado 53.000 millones de dólares hasta la fecha, mientras que el desastre nuclear de Fukushima tendrá un coste total que oscilará entre los 325.000 y los 406.000 millones de dólares. Asimismo, el informe explica que los fenómenos climatológicos extremos provocan daños entre los 18.000 y los 33.000 millones de dólares al año en el sistema eléctrico de Estados Unidos. Por último, Araujo señala que el 17% de la población mundial, 1.200 millones de personas, carece de acceso a la electricidad. La estimación indica que el coste para alcanzar el acceso mundial sería de 979.000 millones de dólares, unos 49.000 millones por año, entre el periodo comprendido entre 2011 y 2030. Si no empezamos a darnos cuenta de los muchos avances que han habido en la Unión Europea por la unión de muchos países del continente europeo y en España, nos puede pasar como la moraleja de esta fábula.